El 28 de enero de 1897, en el Teatro Baral de Maracaibo, se proyectan Muchachos bañándose en el lago y Hombre sacando muelas en el Hotel Europa. Y eso representa las dos primeras películas de cine venezolano. Manuel Trujillo Durán fue su proyeccionista, eso se hizo con un vitascopio, patente de Edison y con unos cuadros del cinematógrafo Lumière, y estas dos completaban los 4 cuadros que esa noche se proyectaron. A partir de allí nace una historia del cine venezolano. Este capítulo no es sobre la historia del cine venezolano. Este capítulo es sobre la realidad actual de qué pasa con el cine venezolano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá les habla Ismar Guerrero. Por acá Edgar Roca. Bueno, hablamos del cine venezolano y estamos en una semana bastante acontecida, sí, porque se dieron dos cosas o dos situaciones bien particulares. Una es la realización del Foro de Cine Venezolano, que es algo que se está haciendo cada tantos meses o anualmente, ¿no? Que es un punto en el que congregan varias cámaras y asociaciones para hablar acerca de la situación actual del cine venezolano. Pero esto se da días después de que hubo un nombramiento bastante sorpresivo del nuevo presidente de lo que es el ente rector de la Cinematografía Nacional, que de por sí es un ente cuya composición es bastante particular porque es un centro nacional autónomo de cinematografía. Parecen dos conceptos que están en contradicción, pues que están en enfrentamiento, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, ese es el tipo de figuras que coherentemente acompaña el cine venezolano en medio que va con el contexto venezolano. ¿Tú asististe al foro? Sí, estuve en el foro, estaba lleno, repleto, 200 personas. Bueno, suele ser siempre así, ¿no? Todas las presentaciones del foro suelen ser... Fíjate que no, yo había asistido a una en marco del Festival de Cine Venezolano. Ellos hicieron una, el mismo grupo, la misma ponencia. Ni tanta, ¿cómo es? Tanto llamado en 25 medios. Personas. Exacto. Esto sí vi a mucha gente haciéndose eco de la información para hacer acto de presencia. Además que el foro fue transmitido online a través de redes sociales. Por streaming, por Instagram Live. Varios pudimos hacer el seguimiento. Yo le estuve haciendo seguimiento al foro por esa plataforma y bueno, es interesante, pero sí me llamó la atención que estaba, lo que logré ver, estaba un poco como no muy preparado en torno a lidiar con el acontecimiento reciente, que fue el nombramiento de Roque Valero como presidente del Centro Nacional. Roque Valero, para quienes no lo conocen o quienes no saben, no están conectados con Venezuela, es un actor de cine venezolano que en los últimos años se ha desenvuelto como político pro gobierno y es actualmente diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano que ha sido declarado ilegítimo por muchas organizaciones que nos ha llevado a todo internacionalmente. Exacto, que es como parte de lo que ha desembocado pues en la crisis institucional, política y social que tenemos actualmente en el país, que es innegable. Sí, claro. Entonces, es una figura que no puede ser neutral, ¿no? O sea, no es neutral dentro del panorama la figura que se escoge. Los previos a los que digamos teníamos conocimiento que habían ocupado ese lugar o bien eran figuras burocráticas que venían de otros entes, pero digamos nunca que tuvieran una participación política tan activa, que fueran un rostro tan activo mediáticamente, ¿no? A favor del gobierno, como lo es esta persona, pues como lo es Roque Valero. Entonces vi que el foro querían como vamos a pretender que ese nombramiento no acaba de pasar y vamos a hablar de lo que queríamos hablar antes de que eso trastocara un poco lo que va a ser el tema, o lo que yo creo que muchos iban a estar atentos a ver cuál iba a ser la reacción del foro, cuál iba a ser la reacción de los representantes de los gremios ante ese nombramiento de una persona que digamos no tiene ninguna experiencia gerencial, digamos en entornos institucionales, y su experiencia es netamente del lado artístico como talento, ¿no? En el cine, ¿no? Y en las telenovelas y un disco que sacó porque también es
músico. Sí. Y una de las cosas que escuché, o al menos 2 o 3 veces dentro del foro, fue ese tema de que no importaba con quién estaba, con quién teníamos que hablar para que la institución y el medio cinematográfico mejorara, que había que hacerlo. Entonces se habló obviamente mucho de cómo debe funcionar idealmente la institución, el ideal de un CENAC. Eso ya lo habíamos escuchado antes en otros foros, por ejemplo el foro ese que te dije de hace un par de meses en el marco del Festival de Cine Venezolano. Alguien se levantó y hizo una comparación que me sorprendió, me asustó y me molestó, o sea, una cantidad de cosas juntas, porque nos dicen, no, el medio cinematográfico es un medio de gran capacidad para negociar, tenemos que negociar en este momento, todo pasa por la negociación, por sentarnos, por conversar. Nosotros en los 60, cuando empezamos estas luchas por la ley que no existía sino hasta 1994, igual que el CENAC, cumple 25 años este año, nosotros nos sentábamos con Leoni, mientras que Leoni afuera, nuestro compañero lo lanzaba. Leoni era un presidente en esa época en Venezuela, lo lanzaban de un helicóptero y los torturaban. Y tú dices, bueno, y esta gente me está diciendo que en estos momentos tenemos que repetir la misma dinámica de sentarte con un torturador que te lanzaba gente de un helicóptero, y que más, no se sabe qué otras cosas más. De eso se trata, de que si te están violando a tu familia, tú igual te sientas con esa gente y habla para que los dejen de violar, pero el delito queda allí. Yo no realmente con esas cosas no comulgo. Quieren rescatar la institucionalidad porque consideran, y es también un discurso recurrente, tenemos una de las mejores leyes de cine en el mundo, porque lo dicen así, en el mundo, y una institución como la nuestra la hay en pocos países. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene un ministerio de cultura, y esa es otra de las cosas que nos dicen. Pero puede estar muy bien escrita, pero si no se aplica, como hablábamos en el previo, es letra muerta, no sirve de nada. Entonces creo que es el momento de crear otras opciones. En las redes sociales, después del foro, salieron por supuesto algunas personas que lo siguieron por Instagram, algunos realizadores fuera del país. Claro, sí, vi de hecho Instagram te permite ver cuáles son las personas que están viendo la transmisión, y era innumerable cómo se iban sumando precisamente personas que están creadores y realizadores, guionistas que están fuera del país. Yo creo que era importante esa participación o sea, cómo la diáspora estaba atenta a lo que estaba pasando, y no sé, yo siento que fue como que el foro no llenó las expectativas de lo que se quería conversar, porque no estaba como muy a tono de lo que noticiosamente estaba aconteciendo, que a lo mejor eran las expectativas que tenían los que se estaban uniendo a la transmisión, ¿no? Que querían ver a lo mejor una reacción del gremio como tal, y no vamos a pretender que lo que acaba de pasar hace unos días no pasó y sigamos con nuestra planificación regular, ¿no? Es que yo también siento que hay una contradicción, como lo mencionaste tú al inicio, cuando decías Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. En el mismo foro nos dicen que nuestro CENAC, el 62% de las decisiones siempre va a recaer en el gobierno, en el Estado. Siempre vamos a estar en desventaja, pero no hay ningún problema con eso, decía uno de los realizadores. Y tú dices, bueno, antes yo les preguntaba, ¿cómo se debe seleccionar un presidente para el CENAC? No, nosotros antes postulábamos 5 personas y el ministro de Cultura seleccionaba entre esos 5. Ahora, en los últimos años, el ministro de Cultura selecciona sin pedir las 5 opciones. Igual, esas 5 opciones que pedía un grupo de 9 personas no era tan democrático. Y era una de las cosas que pasan igual con la universidad, también con sus bemoles, con sus pros y con sus contras. En la universidad es raro que tú veas en este momento, que es como un lugar de disidencia, de resistencia. Tú veas un rector de las universidades públicas, o la Universidad Central de Venezuela, que es el caso que conozco porque fue donde estudié. Yo no creo que vaya a ver nunca a un Roque Valero de rector de la Universidad Central de Venezuela, porque allí quienes votan por ese rector son los profesores, que son 500, 1000, y los estudiantes, que son 60.000. Y entonces yo creo que lo lógico para un ente como estos, que es colegiado, que es todas estas cosas que yo dicen, es que sea una cosa similar, porque es muy reduccionista llevarlo a algo tan pequeño, ¿no? Como te pongo 3 o 5 nombres en la mesa, nosotros 9 que somos los gremios que participamos. Sí, es interesante que, digamos, en el marco de las decisiones de figuras tan importantes, el Estado tenga tanto peso, digamos, ¿no? En este caso, Estado-Gobierno, donde ya esa línea se diluye, pero el foro hacía muchísimo hincapié acerca de que el financiamiento provenía de Fonprocine. Verdad.
Fomprocine es, digamos, es una... Como decir un ceniate. Sí. Es para los tributos. Recaudar. Exacto. Se recaudar. encarga de la recaudación de tanto los distribuidores, exhibidores, bueno, todos los creadores, hacedores de cine en sus distintas aristas, crean este fondo de financiamiento, que es lo que va a mantener, digamos, a la industria cinematográfica nacional. Este fondo recibe dinero, en el caso de los distribuidores, incluso de los distribuidores de las producciones extranjeras que se exhiben dentro del país, tienen que pagar o sea, paga la gente que paga las entradas. Así es. De cierta manera, de ese dinero que paga esa persona por entrada, el exhibidor o el distribuidor paga un porcentaje. En la ley está que va entre el 1 y el 2%, de allí no pasan. Eso depende, si eres cablera, si eres exhibidor, si eres hay como todo un tabulador que te indica cuánto tienes que dar según por la rama, ¿no? Sí. Si es un exhibidor, o si es un distribuidor, o si es una cablera, o una productora independiente, por ejemplo, también te toca. Si te entran ganancias, tú tienes que dar un 1% de tus ganancias. Pero el problema con eso es que en el foro se dice que no hay dinero, que la junta directiva, que conoce, que retiene los números, dice no hay dinero acá. Y yo creo que el fondo iba a denunciar un poco la corrupción, pensaba yo, iba a hablarnos de la corrupción de que se malversaban los fondos, porque ese dinero sigue cayendo. Yo no creo que... Exacto, o denunciar en cualquier caso problemas dentro de la recaudación o de los aportes que estén realizando cada uno de los factores, porque lo que me parece un poco extraño es que se diga que no existe dinero más allá del tema operativo hiperinflacionario que existe, que estamos viviendo, la crisis económica, pero es como, bueno, muy a grandes rasgos, ¿no? Pero podrían haber problemas un poco más puntuales que podrían llevarnos al porqué, digamos, de la falta de este fondo que no está funcionando pues como debiera ser, ¿no? Claro. Y también pues se hablan de estas grandes deudas que se tienen, entonces existen como, bueno, este choque allí de cosas, ¿no? O sea, no hay dinero, hay deuda. En el foro... Pero entonces las figuras institucionales y de poder vienen del gobierno, pero el gobierno no brinda aportes entonces ni para solucionar la deuda ni para contribuir con el financiamiento. Entonces, bueno, a partir de agosto, yo estaba rodando la película y se hizo un foro allí, en agosto, en el CELAR, en agosto del 2018. Y a partir de ese momento empezaron a mencionar que ya la deuda no era del SENAC, era una deuda del Ejecutivo, porque en 2016 la que se debía ya estaba y el Banco Central como que no bajó el dinero. La plata desapareció, eso no se pagó y empezó a acumularse esta deuda, que era uno de los compromisos de la gestión pasada, que se iba a pagar, y han pasado 3 años, el país debe casi $2 millones, $1.600.000 y pico mil, entre $1.200.000 de los años, y lo que va de este acumulado ya llega al $1.600.000. Esta es la deuda Ibermedia. Para ser más es una deuda que tiene el Estado con esta institución que ayuda a que podamos coproducir con otros países de Iberoamérica, ¿no? Una institución además que nace por iniciativa venezolana, que como en la OPEP, nace acá en Venezuela, porque era el país como que tenía el dinero y podía crear estas instituciones, estos emprendimientos, a veces llamo yo. Igual, fíjate, ahora, algo que nació acá, nosotros no podemos vernos beneficiados con eso como medio cinematográfico, porque debemos, según cumpliendo las normas, no hemos pagado. Los creadores venezolanos no pueden participar del foro, del instituto. Claro. Entonces, son todas esas cosas. Hablaban en el foro de que hay 63 puntos que iban a discusión constantemente en la junta directiva y no se discutía, y que esos 63 puntos están allí como cosas que hay que hablar y mejorar. Los tienen ellos, dijeron que los iban a socializar, pues los iban a pasar por correo o en redes. Yo hasta ahora no he visto esos 63 puntos, sería interesante verlos, cuáles son. Asimismo, como 16 películas que están en cola, porque otra de las cosas que desata toda esta polémica es que había un grupo de películas aprobadas para una convocatoria que después me entero que un sector dice que es fantasma, que no debía ser así esa convocatoria, que es ilegal, y hay 16 películas previas de 2015, 2016 que todavía no le han pagado el dinero por el tema de Ibermedia, ¿no? Esa lista de películas yo también creo que necesita que se socialice, nosotros saber quiénes son los realizadores y que los están a la que espera. están a la espera, para que no haya problemas, y entonces
discusiones y peleas innecesarias entre misma gente del grupo que además se apoya y que está a favor de que obviamente el beneficio del país. No hubo ningún realizador con el que se tenga esa deuda particular presente en el foro que haya dicho yo soy uno de los afectados. No, él no dijo que era uno de los afectados, pero yo sé que uno de los ponentes es el productor ejecutivo de 3 de esos proyectos, de esos 16. Y es alguien muy activo en las redes, con lo de los gremios y todas estas reuniones, una persona consecuente que siempre va a esas reuniones y que está siempre metido en lo que es el tema gremial y de mesa técnica y discusiones dentro del SENAC, ¿no? ¿Cómo fue la composición demográfica de ese foro? ¿Quiénes hablaban? ¿Cuál era como la edad promedio de los que hablaban? ¿Quiénes eran los que estaban, digamos, de oyentes? En un momento me llamó la atención que agradecieron que había alguien y decía, y trajo a su clase, trajo a sus estudiantes acá. Entonces, es como interesante porque yo creo que son personas que tienen visiones completamente distintas, ¿no? Sí. O sea, hablan personas que a lo mejor estuvieron en momentos en los que pudieron entrar a convocatorias, recibir financiamiento, estudiar fuera del país, estudiar dentro del país. Claro. Con un grupo que estaba de público que no ha conocido para nada lo que significa ese tipo de apoyo o ayudas o estímulos, como también se manejaba dentro de eso, para poder optar a estudios cinematográficos. Sí, en ese momento, eso fue María Cristina Capriles, que es la directora de la escuela donde yo estudié, de hecho, y que entró con 4 alumnos de una escuela que ahora cuando yo estudié eran como 200 alumnos en esa escuela que es pequeñita y ahorita son menos de 50, es una cosa pequeñita de la escuela. Cuidado si no, menos de 30. Los ponentes estaba el presidente del foro, que es Iván Zambrano. Él es, creo, sobre todo como un gerente, un cultor, porque no recuerdo ninguna película donde haya trabajado en ninguna rama. Está muy relacionado con gran cine, eso sí. Estaba Henry Páez, que es por Cabeprol. Henry escribió algún guión, sé que su rama es el guión, pero no tengo tampoco en la mente alguna película puntual en la que haya trabajado. Sé que escribió una serie documental sobre cine venezolano en los 90 que dirigió Román Chalbó en su momento. Y tenía como una empresa productora donde hacían institucionales, se llaman, como ¿sabes? Producciones para eso. José Ernesto Martínez, que es un productor de casi 20 y tantos años, casi 30 años de experiencia y con películas muy exitosas, incluso esa coproducción venezolana-colombiana que estuvo nominada al Oscar en la parte de Venezuela, el productor fue José Ernesto, que era El abrazo de la serpiente, o otras películas súper exitosas como La casa del fin de los tiempos y otras más. Y la cuarta persona, el presidente de la ANAC, que si no es del foro, sino es un gremio aparte, que se llama Edgar Narváez, que es otro guionista de Memoria de un soldado, de Muerte en Berruecos, de esas películas. Trabaja con Caupolicán. Con Caupolicán Valles, que a su vez es el presidente de la academia, que no lo vi, creo que porque no está en el país Caupolicán, pero estaba por la academia, Carlos Malavé, que es uno de esos fundadores de esta academia de ciencias audiovisuales en nuestro país. Bueno, el discurso de ellos siempre fue, como te digo, del ideal, de hacer incluso una propuesta de qué personas podían trabajar de la mano en diversas mesas que debían crearse, como para producción, algo para administración, algo, ¿sabes? Pero esas propuestas, ¿a quién va dirigido? O sea, SENAC. Porque ellos hablaban de que, digamos, el foro fue reseñado por varios medios y puntualizaban de la crisis en la que está el sistema, digamos, el cine venezolano como tal, ¿no? Que está pasando por un momento de crisis, está pasando por uno de sus declives más fuertes, debido a la falta de estreno de películas también, se ha podido notar, que bueno, que estaban puntualizando eso, la crisis económica que se está viviendo, pero eso contradecía un poco con el foro que supuestamente iba a presentar propuestas, o sea, no vi que en los medios reseñaran cuáles fueron estas propuestas, y bueno, tú que estuviste allá, quiero que me digas en qué nivel realmente fueron propuestas serias. Sí hay propuestas, hay unas líneas básicas. Pero que pueden existir fuera del SENAC. No. Exacto. No. Propuestas fuera del SENAC no. El foro se enfocó en rescatar la institución. O sea que debió ser una presentación para el SENAC realmente, ¿no? Sí, porque de cierta si manera. Las propuestas iban para ellos, entonces, porque yo también pensé, yo dije, bueno, si se habla de propuestas y digamos estamos partiendo de que hay una crisis institucional con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, entonces las propuestas van a partir de el dirigirse como al público que quiere hacer películas, que quiere crear o que quiere aprender a hacer cine,
Entonces, bueno, ¿cómo nos organizamos nosotros en organizaciones o grupos paralelos a lo que está? Porque lo que está no está funcionando bien. Y como no podemos acceder a ellos, entonces vamos a organizarnos entre nosotros mismos y qué podemos hacer, qué iniciativas podemos hacer, cuáles organismos fuera podemos recurrir. Pensé yo que iba en esa línea, ¿no? Mira esto, vamos a hacer una cronología de lo que pasó en los últimos días. Okay. El 1 de agosto el SENAC cumplió 25 años. El 1 de agosto el Foro del Cine Venezolano anuncia que va a haber esta reunión el día martes de la siguiente semana. El 1 de agosto fue jueves. El día viernes 2 de agosto la presidenta de ese momento, Araceli García, da unas declaraciones en el canal del Estado, en Venezolana de Televisión, hablando de un evento que se va a hacer para innovar o errar, algo así se llamaba, en septiembre. Okay. Con dinero no sabemos de dónde. Que creo que, sí, ella dice que había un punto de cuenta aprobado, hay un punto de cuenta aprobado, y creo que todo el mundo debe estar entonces de hacerle seguimiento a ese punto de cuenta aprobado de presidencia. Debe seguir ese punto de cuenta para hacer un encuentro de gente del medio cinematográfico en septiembre, donde vamos a hablar de las nuevas formas de salir de la crisis. Era lo que ella vendía en su discurso. Además hablaba de unas obras financiadas donde, por supuesto, como siempre, colocaban en medio alguna figura resaltante que apoya al gobierno, en este caso Román Chalbaud, al que siempre lo dejan en el medio, de un hombre que jamás ha hecho una película con dinero del SENAC. Lo dejan en el medio como que vamos ahora a financiarle el SENAC, diciendo que iba a financiar una película a Chalbaud. El Foro, consciente de esto, ya tenía planificado, y creo yo, al menos analizando los hechos, primero anuncias que va a ser un foro, se están cumpliendo 25 años de la institución. Al día siguiente, la presidenta de ese momento dice que va a haber algo en septiembre y que van a financiar películas, a manera de hablar de su gestión como presidenta, me imagino. Al día siguiente le piden la renuncia o la sacan, y el día lunes amanecemos con un nuevo presidente del SENAC, un día antes del foro, lo que yo creo que anula totalmente, porque creo que por arriba de todo el foro lo que buscaba era salir de esa gestión. Y ver ahora si pueden conversar de alguna manera y llegar a algunos acuerdos, como que cuando en los 60 llegabas a acuerdos con la gente que lanzaba de los helicópteros a estudiantes. Es lo que yo analizo en mi ¿sabes? Un poco para rescatar. O sea, el propósito, digamos, del foro entonces era hacer críticas muy puntuales a la gestión que estaba. Una vez que se les adelantan, digamos, por así decirlo, con la remoción de esta figura, entonces quedan un poco como que, bueno, ahora nada más tenemos que hablar de nuestras propuestas de lo que sería un SENAC ideal, pero no entra, o sea, no es muy congruente con el público al que se lo estás dirigiendo, porque allí no hay representantes de... Yo el lunes, en la tarde, soñaba y le hablaba con otros compañeros y le decía, ¿será que el presidente del SENAC va a ir allá? ¿El nuevo presidente se va a acercar? Hubiera sido maravilloso que él se acercara, pero yo sabía que no iba a ser. No iba a ser, porque lo que yo siento con esta designación es que se radicaliza un poco más el apoyo gubernamental de ese instituto, así como tenemos en un canal como TV a Winston Balleridas desde hace 4 años, en la Casa del Artista a otro ex actor como Roberto Mesuti, ahora Roque Valero en el SENAC. Solamente a mí me indica que esto lo que hace es que radicalizamos, y aquí solamente vamos a estar claro que esto es muy político, y vamos a estar a favor del que haga el saludo correspondiente a la bandera. Entonces, bueno, es muy grave, y a mí una de las propuestas que salen de allí, que ellos colocaban incluso diversas hojas dentro de esas 63 puntos que no han discutido, una que es como la bandera del foro, es habilitar los artículos 52 y 59, que ayudan a que la empresa privada es como hacer un reglamento para que haya un mecenazgo empresarial. Como pasa, ¿sabes? Te descuento todos los impuestos que tienes que pagar Movistar si le das dinero a la empresa, al medio cinematográfico, por ejemplo, si lo inviertes en esa ayuda social o cultural a la gente que hace cine, como pasa en estos momentos y que está en un buen momento la industria o el medio cinematográfico dominicano. Esa es como la modalidad que ha funcionado allá. Y bueno, como eso está dentro de la ley, quieren habilitar, basarse en esos 2 artículos para crear esta normativa que colabore. Pero eso depende de meses o años
porque volviendo a hacer otra cronología, de finales de los 60, cuando lanzaban a la gente los helicópteros que dice este señor, y lo vuelvo a mencionar, es el momento en que se introduce la ley, un primer borrador de ley de cine, que fue aprobado en 1994, te estoy hablando de 25 años después, porque nuestro país cayó en los 70, estaba en una bonanza, y como que dejaron eso en un segundo plano. En los 80 teníamos todo, y además todo este recuento se lo hago a los estudiantes cuando daba mi materia de cine venezolano en la UCAP, porque en los 80 hay otros acontecimientos que además golpeaban que eso avanzara, como un Viernes Negro, un Caracazo, todo el tema político que surgió hasta allí, que llevó a que en el 92 hubiese un golpe de Estado acá en el país, ¿sabes? Todo eso estuvo ahí de la mano hasta que en el 94 aprueban la ley, se crea el CENAC. Foncine, que existía, ahora era una parte integrada, y es Fonprocine, que era este CENIAT cinematográfico. Y bueno, tú dices 25 años para sacar la ley, ¿tú crees que vas a cambiar esa normativa o vas a hacer valer esos dos artículos creando lo necesario, las herramientas para que se financie por medio del mecenazgo empresarial de un día para otro? No creo. Claro. No creo, porque de hecho después esa ley actual del 94 se le hizo en 2005 3 artículos fueron renovados, no es la palabra. Enmendados. Sí, a 3 artículos se le hace una modificación. Ajá. 11 años después de la ley. Okay. 2005, que es lo que permite que de 2005 a 2014 pues el cine venezolano en la administración principalmente de Juan Carlos Rosada, que era el presidente del CENAC, pues tuviese este momento de gloria donde 5 millones de personas veían cine venezolano, y teníamos Papita con casi 2 millones de tickets en un año, y así todas las películas que además pudieron hacer sus películas con buen dinero. Y ahí está como que el gran problema. Hicimos dinero o hicimos películas con un buen dinero, pero ese dinero no se recaudó. Ninguna película venezolana me puede decir a mí que costó 500,000 o $1,000,000 y hizo en taquilla esa cantidad de dinero, ¿no? Porque como el dinero venía del Estado, tenías por ley, pues no tienes que regresarlo completo, sino un 25%, porque obviamente el CENAC no financia un 100%, sino hasta un parte en específico, hasta un 48%. Es lo máximo que puede financiar. Entonces tampoco tienes por qué pagarle, aunque estamos muy claros que se hizo cine. Decíamos, bueno, mi película cuesta $1,000,000, pero realmente las hacías con 100,000 y te quedabas con 900,000. Sí. Y no ibas tenías que recuperar recuperar 250,000 dólares. Eso ha sido un mal, pues, en distintas instituciones, ¿no? Total. El tema de corrupción, bueno, que lo vemos, es noticia diaria en distintos niveles. Pero también lo que estamos viviendo, digamos, de lo que se vivió en ese tiempo de bonanza, también era la participación en festivales, desde cortometrajes, documentales, ficción. Hubo como, una rotación bien particular que a mí siempre del talento fuera. Sí. Y ahorita lo que estamos viviendo es, a partir de, obviamente, aspectos como la deuda con Ibermedia, etcétera, la falta de divisas aquí en el país, se está dando como que no estamos saliendo, no estamos, digamos, siendo proyectados como menos tal. Que nunca. Exacto. Entonces estamos como en un aislamiento cultural, o sea, incluso hasta en ese nivel Venezuela también está como que, estamos aparte aquí encerrados, haciendo muy poco, exhibiendo muy poco, a pesar de que, hicimos un festival de cine venezolano recientemente en una edición en la que hubo un número importante de películas nuevas, digamos, de este año, y que muchas próximas están estrenarse, pero incluso cuando vimos que iban a ser esas fechas de estreno bastante cercanas una a la otra, con el paso, digamos, del tiempo, de los días o de las semanas, ya esas fechas ya no son tan fijas como tales, algunos ya están cambiando, otros ya están movilizando su estrategia, están viendo también qué pertinente es estrenar en un año como tal. Entonces incluso también hay un bajón muy fuerte en la exhibición, ¿no? Sí, terriblemente. Y una de las razones es que hacen películas con muy poco dinero acá, pero incluso ese poco dinero con el que se hace una película es difícil recaudarlo en el país, en el momento en el que estamos. No hay en este momento estudios, porque una de las cosas terribles que nos han pasado en los últimos 4 años es que ya no se hacen estudios oficiales de nada, cifras de nada existen, y sabemos que eso ha sido un modus operandi de esta etapa de país. Sí. Y que no lo hacen, por supuesto, no esperes que lo hagan en la parte del gobierno, pero tampoco lo hace la empresa privada. Entonces a mí me gustaría que a un realizador le digan, no puedes estrenar en tal
fecha o no debes estrenar en tal fecha, porque los números estadísticamente nos dicen que las películas venezolanas entran entre esta y esto y no vamos a llegar ni siquiera al 25% claro, de este número. Lo que serían proyecciones o estimaciones muy puntuales que digamos que se manejan dentro del mercado y que son las que permiten a partir de allí elaborar como la estrategia de lanzamiento, ¿no? Así es. Mira, la última gran película venezolana que tiene un premio internacional es Desde Allá, que se ganó el León de Oro en el 2015. Esa película se estrenó en Venezuela en 2016. Desde entonces no hay una película que tú digas, bueno, esta película tiene La Familia, que llegó a Cannes. Sí. Son 2 películas. Ese grupo de películas que antes lo veíamos más seguido, nosotros tuvimos un año donde nos llevamos La Concha de Oro con Pelo Malo, el Goya con Azul no tan rosa, Claudia Pinto Emperador ganó un premio del Festival de los Cines del Mundo de Montreal con La Distancia Más Larga. Eso dejó de pasar acá. Ahora nosotros no tenemos película que yo te diga, esta es la película que va a llevarse el próximo, puede ser nominada al Oscar y nos puede dar una felicidad muy grande como medio cinematógrafo. Cuando yo voy a estrenar mi película en el año que estrenó Desde Allá, acá comercialmente, Desde Allá había hecho 16.000 espectadores. Pelo Malo, 4 años anteriores, hizo 220.000 espectadores, porque hay gente que dice que las películas de arte de ensayo no venden, que eso no funciona. Sí. Hoy en día te dicen, no, es que las películas de arte y ensayo no venden, las películas venezolanas no venden. Pelo Malo de arte y ensayo metió 200.000. La de Hernán Javes, Piedra, Papel o Tijera, pasó los 200.000. O otra película que no tiene nada que ver con eso, como Azotes de Barrio, hizo 200.000 espectadores también. El medio, la gente iba y tú podías decir, cuando yo vendí mi proyecto, yo dije, las películas venezolanas hacen entre 30.000 y 100.000 espectadores. Yo no podía decirle al inversionista que iba a hacer 2 millones como Papita, aunque fuera una comedia. Claro. Mi película hizo 110.000 espectadores. Estuvo en el promedio antiguo, porque ya en ese momento el promedio, porque estrenó el mismo año que Desde Allá, era 15.000, 16.000 espectadores. Las películas taquilleras de ese año, mi película estrenó el 30 de diciembre y es un punto importante por el que hay que conversar. La película estrenó el 30 de diciembre y ese año las 3 películas más taquilleras habían sido Tamara con 28.000 espectadores, El Inca, que lo sacaron a la tercera semana, pero ya iba en baja con 15.000, casi 16.000, y Desde Allá, que pasó los 16.000. Esa era la más alta. Todas las demás tenían menos de 10.000. O sea, yo dije, no, yo voy a esperar 10.000 espectadores. Yo quería estrenar a mediados de diciembre y a mí el distribuidor, con un trabajo estadístico, me dijo, ¿tú eres estadístico? No, le dije yo. Bueno, la fecha perfecta para estrenar una película como esta es el 30 de diciembre. Porque es la fecha donde hay un repunte, donde en todos los años siempre la gente que se quedan aquí quiere ir al cine porque están de vacaciones, porque son la temporada navideña. Vamos a meterlo el 30 de diciembre. Y yo me dejé llevar porque, bueno, me dieron ese argumento. En este momento nadie te puede decir, no estrenes ahorita en septiembre o no estrenes en noviembre porque en diciembre te va a ir mejor, porque no tienen garantía de eso, no hay garantía de nada, nadie te puede dar números estadísticos, así como yo dije en su momento, las películas hacen entre 30.000 y 100.000 y a usted le puede quedar esto, y el señor aceptó dar el dinero. Nadie ahorita me puede decir a mí, para yo decirle al inversionista, mire, las películas venezolanas están haciendo entre 5.000 y 15.000 y tu película costó 15.000, vamos a hacer que llegue a 30.000 espectadores. No me lo pueden garantizar. Esa garantía la podías dar antes, ya ahora no, y es momento de sentarnos, analizar, estudiar los números que además están allí. Es una cosa estadística y es matemática, es una cosa muy simple, matemática simple. ¿De quién vendría ese estudio? ¿Del distribuidor, del exhibidor, de un grupo de realizadores que deciden hacerlo su misión? Todos juntos. Yo lo estoy haciendo por mi cuenta. O sea, entonces sí hay alguno, por lo menos, que sería sin necesidad de tener el SENAC. Esa sería una propuesta, ¿no? Sí, claro. Que reuniría distintos gremios, o sea, para trabajar en torno a un proyecto que sea lo que va a ayudar, primero como a conocer el panorama, por muy caótico o desordenado o impredecible que esté, pero incluso nos sirve como para evaluar qué es lo que ha pasado en el entorno, o sea, hacer una radiografía de lo que ha sido el 2018 y el 2000, lo que llevamos de 2019, desde el 2016, ¿no? Okay. Yo estoy haciendo ese trabajo por mi cuenta, porque estoy tratando de vender y de crear un fondo, y no es un gobierno paralelo, no es un ente paralelo que le quite autoridad al SENAC. Pero es una iniciativa que no tiene nada que ver con el SENAC. Nada. Pero sí sirve pues para conocer, digamos, cuál es el entorno más puntual, porque siento que hablar de estamos viviendo en una crisis, es como que son términos como muy ambiguos, que pueden ser aplicados a cualquier sector, pero yo sí he visto propuestas y he visto números
números levantados de cómo está afectando a las mujeres, de cómo está afectando a la mujer adolescente, de cómo está afectando a las niñas, de cómo está afectando a la población indígena, de cuáles son, digamos, los niveles o el rango en el que la infancia venezolana, hasta qué punto vamos a estar teniendo, digamos, a niños con grados de desnutrición o que vamos a tener que atender. O sea, claro, siento que sí hay gente levantando esa data y no están esperando, digamos, a que, no sé, los entes ministeriales la hagan, ¿no? Y se reúnen, y eso es como lo que nos sirve a nosotros como materia para incluso hacer las denuncias pertinentes que haya que hacer, ¿no? Entonces sería manejarlo con la misma seriedad, desde el lado del sector cinematográfico, sí, ¿no? Yo creo que esa es la propuesta, Edgar Roca. Sí, igual, yo opino lo mismo, porque es así, tú acabas de dar todos esos ejemplos y es así. Y esa gente lo hace por 0 bolívares. Lo están haciendo como un aporte a tu país, porque realmente tú estás aquí, tú crees y piensas en lo mejor para tu país y que vas a crear y trabajar en tu país. No piensas irte y tú dices, bueno, algo tengo que hacer. Entonces sacamos estadísticas de niños con desnutrición, de mujeres en estado de abandono, de violencia, todas esas cosas. 0. Esa gente a esas ONG no le cae ni medio de nada. Esa gente lo hace como estoy yo enfrente a mi computadora, revisando cifras y haciendo análisis para poder presentárselo a inversionistas privados, que se sumen a hacer un fondo entre todos privado, que manejen los mismos privados, porque creo que es necesario echarles el cuento de cómo es el negocio cinematográfico a los empresarios, porque son ellos los que realmente tienen una visión del manejo de los recursos, de inversión, de cómo invertir y crear un modelo de negocio que sea factible, no algo donde me den mucho dinero que yo no tengo ninguna obligación de regresarlo completo y puedo seguir así por mucho tiempo hasta que, bueno, llega la mala etapa, vamos a ver cómo volvemos a que nos vuelva a caer más dinero. No, esa no puede ser, esa en un país óptimo y sin corrupción funciona, pero esa no es nuestro país, lo sabemos. Y una de las cosas, yo creo que ya como para cerrar esto que debemos, es dejar la autocensura. Te habla un realizador que ha hecho películas que no tienen nada que ver con política, que seguramente asume su responsabilidad en cuanto a autocensura respecta, pero yo creo que es el momento de dejar de autocensurarse, porque mientras hace poco pasó que metieron presos a 2 actores y directores en una obra de microteatro, 15 minutos, por el uso indebido de ropa, no sé qué. Esas personas a lo mejor cometieron un error, salieron y no dejan de hacer su obra por eso, y no tienen por qué dejar de hacer la obra por eso. Igual nosotros en este momento, señores del gobierno, si a ustedes les ofende que exista el boliburgués y el bolichico, esos personajes están. Y yo quiero hacer películas echando esos cuentos. Si usted no ha malversado ni un bolívar malversado, usted no tiene por qué molestarse. Y no tiene por qué molestarme a mí tampoco. Déjeme crear y yo lo voy a hacer y lo voy a intentar hasta que ya no pueda estar aquí en el mundo. Pues. Entonces creo que es importante dejarnos de autocensurarnos y lanzarnos en este momento así, a hablar seriamente. Porque si vamos a dialogar, vamos a hablar sinceramente. Exacto. Y no vamos a sentarnos con el señor que me lanza desde el helicóptero. No puedo sentarme con el señor que me lanza en el helicóptero. No, esta es mi propuesta, te gusta o no, yo voy a tratar de aplicarla porque hay un país que espera por lo que yo me mueva y haga cosas, o a lo mejor no espera que yo haga cosas en realidad, pero sí, estas cosas que yo haga genera trabajo, les lleva dinero a las familias del medio cinematográfico, y bueno, es un debate que hay que dar. Sí, es una actividad económica pues que se está viendo afectada como que cualquier otra, y bueno, hay que sentarse para conversar al respecto. Lo irónico es que la presidenta anterior había sido viceministra de la Economía Cultural. O sea, esa debía ser como que la rama en la que mejor se desempeñara, ¿no? Claro. Y no pasó. Estos años no pasó. No fue así, no lo logró aplicar. Y más allá de eso, no hizo más nada para el medio, a favor del medio. Yo no puedo juzgarla, como te digo, ni siquiera la voy a señalar, porque además es una dama y no le voy a caer encima, como si en el foro por momentos uno escuchaba a veces cosas de la gente acerca de referirse a esa persona, pues, y era como, oye, fuerte esto, cuando no nos respetamos, pero igual estamos pidiendo algo y hablamos de negociación, pero entonces caemos en cosas como radicales. Estamos en una situación complicada y creo que el no autocensurarse y el hacer las cosas, creo que nos va a ayudar a salir de este problema. Okay. Inevitablemente. Un podcast realizado en Venezuela, sí, un país bastante convulso, pues, o sea, viviendo pues con
en medio de un entorno autoritario, totalitario, etcétera, con todas estas aristas, es inevitable que al momento de hablar de nuestra preocupación por el cine, no converjan pues todos estos factores. Y bueno, era como tú dices, era necesario como hablar de acerca de nuestro panorama. Hay muchas cosas que también podríamos considerar. Era necesario hablar de estos temas porque sí, como tú dices, estamos en Venezuela y convergen no solamente la actualidad del cine mundial, sino que tenemos una realidad que vivimos día a día de muchas maneras, como directores, como actores, como padres de familia, como hijos, como esposos, como, ¿sabes? Este capítulo está para que llegue el debate y... Sí. Y bueno, es un capítulo, digamos, que está al tema, o sea, temas, acontecimientos bastante recientes. Pues. Y bueno, o sea, es como que no podíamos desligarnos un poco, y eso que estamos dejando por fuera, ya lo dejaremos luego, el tema de los premios, ¿no? De la Academia, la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Venezuela, ¿no? Que también, bueno, es como un punto allí. Algo cercano. Que está por realizarse. Entonces, bueno, nada, sí, es de la conversación que nos acompañará, el tema que nos acompañará, aun cuando tengamos una temporada temática como esta acerca de la dirección, pero bueno. Sí. Bueno, los directores estaban metidos. Exacto, allí. Siempre estaremos haciendo nuestros toques como realizadores, porque bueno, forma parte de nuestra preocupación, porque es el entorno en el que queremos trabajar y en el que queremos, bueno, realizar esta actividad económica, creativa, espiritual, vocacional, que bueno, que reúne como tantas cosas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio, enterarse un poco más de cómo es el trabajo burocrático interno, bueno, gracias al repaso histórico que hizo Edgar del SENAC como institución y de la ley. Bueno, esperamos que haya sido pues informativo en ese aspecto para aquellos quienes lo desconocían, y bueno, este tema de la realización de los foros. Queremos igualmente saber su feedback, nos pueden escribir a las redes, al final de la pantalla en Facebook, Twitter, estamos también en correo, al final de la pantalla @gmail.com, el Tiny Letter, y bueno, nada, estamos atentos al próximo episodio de la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan.